empezamos ya, ¿no? Por ejemplo. ¿Parece? ¿Técnicos? ¿Cojo un micro? Sí. ¿Este mismo? Hola. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. A una charla más que estamos dando en el local de Pedalibre con el fin de no solamente promocionar la bicicleta, sino conocer la bicicleta a fondo para que las actuaciones que se hagan en torno a ella sean acertadas desde el primer momento. En esta ocasión nos acompaña Carlos Corral, por todos conocido, amigo y compañero de Pedalibre, que acumula una gran experiencia y que es conocedor de muchos desarrollos ciclistas en cantidad de ciudades y que seguro que nos va a aportar luz en todo ello, ¿no? Carlos es ingeniero de camino y máster en ordenación de territorio y urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre 1991 y 96 fue director técnico de la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las ciudades del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Entre 1996 y 2015 dirige los servicios técnicos de Villa de Vallecas y Vicálvaro, en Madrid. Y entre 2015 hasta 2018 asume la responsabilidad de la Subdirección de Planificación de la Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Ha participado en planes de urbanismo, movilidad, proyectos de espacios públicos, redes peatonales y de bicicletas en ciudades como León, Cuenca, Granada, Toledo, Gijón, Córdoba, San Sebastián, Donostia, Baracaldo, Bilbao, Sevilla y Albacete. Y fue Premio Europeo de Urbanismo 2002 por el Plan Especial de la Ciudad Histórica de León. Yo me callo, que no aporto nada, y doy la palabra a Carlos. Muchas gracias, Carlos. No. Bueno, pues buenas noches, porque ya no es por la tarde, y muchas gracias a los compañeros y compañeras de Pedalibre por darme esta oportunidad, porque normalmente hasta el 2019 era algo muy habitual en mí tener que participar en algún tipo de jornada o mesas redondas y sobre todo pues en clases que tenía. Por ejemplo, la mayor parte de la base de esta presentación parte de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la UPC de Barcelona, donde he estado durante 10 años participando en el curso de transportes terrestres. Bueno, transportes terrestres no, de planificación de los transportes. Y bueno, pues en realidad he aprovechado, me ha visto una oportunidad porque he decidido poner al día todo el material que tenía, sobre todo material gráfico de muchas ciudades, de algunos viajes que hice en la época de mi responsabilidad con Ahora Madrid, por ejemplo en Sao Paulo o en otras ciudades europeas donde estuve contando el plan de calidad del aire y el Madrid Central y esas cosas. Y bueno, pues de mis viajes a Londres, que ya lo veréis bien, y de las ciudades donde he participado o he dirigido los planes de movilidad ciclista. Entonces, bueno, ahora me voy a sentar y ya pues entra la pantalla con las imágenes que espero que de paso de que sirvan para aprender y también que gusten. Bueno, no se han movido los ciclistas. La próxima vez será. Bueno, en primer lugar, hablando de planificación de la movilidad ciclista, pues lo primero sería ir a los manuales al uso. Y manuales hay muchos. Hay uno de ellos, el Sign Up for the Bike, hecho por un organismo holandés, el CROW, que lleva, pues yo qué sé, como 30 años trabajando el tema de la bicicleta en muchas ciudades, no solamente desarrollando planes, sino creando publicaciones, metodologías de intervención en las ciudades y bueno, y siempre ha tenido un equipo muy potente en ello.
Algunos de ellos, pues digo, es un clásico. ¿Por qué? Porque tuvimos que tirar de este para aprender un poquito, aunque evidentemente no era traspasar las medidas que se hacían en el ámbito centroeuropeo a nuestras ciudades, pero sin embargo había muchos ejemplos que nos podían servir de cómo adaptar la movilidad y cómo integrar la movilidad en nuestras ciudades. Afortunadamente ya hay un manual ya en castellano de Fierce Berat, que es una organización un poco que lo que ha hecho ha sido adaptarlo al 2011, ¿no? Uy, no. A ver. Eso es. Bueno, todos este tipo de estos manuales serios, porque hay otros que son poco serios, en nuestro país tenemos 4 o 5 que han ido sacando que no lo son, pues esto de hacer infraestructuras y medidas y facilidades para la bicicleta tiene muchas fases, tiene muchos momentos, digamos, que en cada uno tiene que participar no solamente la municipalidad, los técnicos redactores de los planes, las asociaciones Probici, distintos agentes de la ciudad, sino que en cada fase tiene un papel. La fase primera, pues tendrán mayor papel probablemente por recogida de datos las personas que utilizan la bicicleta, pero en cada una de ellas lo que se hace es eso, cada uno cumple con la aportación de datos, cumple y otros se dedican a trabajar para el propio ayuntamiento. Bueno, esto tampoco me voy a enrollar mucho con los manuales, que yo creo que en principio pues he puesto un poco los que pueden ser más útiles. Si alguien quiere, le puedo pasar las referencias, aunque ahora ya por internet se coge todo, ¿no? Todo probablemente esté publicado. El organismo del Estado de Dinamarca, el Road Directorate y tal, hace una publicación de colección of Cycle Concepts, de conceptos de la movilidad ciclista, muy potente, donde puede ser la base también de qué políticas o qué medidas hay que tomar para integrar a la bicicleta en las ciudades. Bueno, pero también nosotros tenemos trabajo hecho, ¿no? Entonces hay una guía que al final no es una guía, es el básico que tenemos aquí. Hay un básico que es la bicicleta en la ciudad, trabajo que dirigió como consultor Alfonso Sanz, y que yo llevé desde el ministerio la edición de esta publicación del ministerio, que salió como Ministerio de Fomento, pero que en realidad se había hecho con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de la Dirección de Ciudades, donde estuve trabajando en la era Borrell, del 92 al 96. Bueno, posteriormente hay un documento que hizo la Junta de Andalucía, que le hicimos a la Junta de Andalucía un equipo, algunas referencias saldrán luego, de Granada y Madrid, y bueno, y en el que colaboraron pues todas las asociaciones ciclistas de las 9 provincias andaluzas. Estaba financiado de la Consejería de Transporte y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dirigida por los Verdes en aquel momento, y bueno, esto sirvió para algo más. O sea, acabó en aquel momento firmándose un pacto andaluz de la bicicleta y bueno, pues al final acabó en esta publicación, aunque como he contado antes, era la base para lanzar el plan regional de la bicicleta, que qué bien nos vendrían algunas regiones, ¿verdad, Esther? Ya que ayer estuviste hablando del tema. Qué bien nos vendría el partir de una base de este tipo, como hizo la Junta de Andalucía en su momento. La verdad es que fue de una legislatura, acabó en una publicación, se hicieron 5.000 ejemplares, se repartieron como se pudieron. Yo repartí 450 a muchas ciudades españolas porque acababa de salir del ministerio y tenía mis mailing bien engrasados para que llegaran a los que verdaderamente lo iban a agradecer. Y bueno, pues es una publicación
donde está accesible y que puede, vamos, en este momento, pues servir. En el nivel regional también hubo algunas guías y manuales, el del gobierno vasco, el de la Diputación de Vizcaya, que fue bastante pionera en estos temas y aparecía siempre por todas las jornadas, o el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa, que se hizo a partir del plan de vías ciclistas de Guipúzcoa, donde participamos pues, con un equipo del País Vasco, Alfonso Sanz y yo, cada uno en su papel, ¿no? Y de aquí pues se han ido tirando a sacar bastantes de los temas de algunas imágenes que podréis ver. Bueno, y también cito estos dos documentos porque son publicaciones, una hecha por la Universidad de Delft, la tecnológica de Delft, que siempre ha sido bastante pionera en todos estos temas, y por el departamento de urbanismo que dirigía Bode Wimbach con unos conocidos nuestros que acabaron siendo conocidos, Dipens Ano Quema Consultores, pues que fueron los que hicieron bastantes de los planes y algunas de las ideas que se expresan aquí de muchas de las ciudades holandesas. Bueno, recoge buenas prácticas, algunas de ellas van a salir en imágenes. Y otra de los documentos es el del CERTU, digamos, el organismo del ministerio del ramo francés que lleva los transportes, las regiones y bueno, pues suele financiar a los ayuntamientos y les apoya con estudios para desarrollar temas. Tiene una línea de movilidad sostenible. Bueno, y ahora, bueno, no contaba yo con esto, le había quitado todos los saltos para que saliera más directo, pero no pasa nada. Bueno, conceptos. Vamos a empezar a ver un poco qué conceptos sacan, porque una cosa es mirar los manuales y otra cosa, vamos a la práctica. Bueno, pues el primero, cuando te metes en la ciudad, lo primero es que en la ciudad se hacen actividades y como tal la bicicleta puede ayudar a esas actividades y puede ayudar en una climatología adversa y mejor en una climatología como la que solemos tener por aquí. Y además, pues en determinados puntos la bicicleta es un medio muy apto para el tipo de gente que va a la universidad y para funcionar en movimientos punta y no coincidir pues, con otras puntas que machacan la vida de la gente en las calles de la ciudad. Bueno, son ideas, medidas que van saliendo en distintas ciudades. Lo siguiente es, otro tipo de conceptos que hay que tener en cuenta es la coexistencia. Esta foto de 1983, he puesto la fecha porque de vez en cuando soltaré una cosa de estas muy personal. Cuando en Madrid se hace el primer proyecto de carril bici, que se llamaba Universitaria de Retiro, en la era Tierno, yo estaba allí jovencito, llegué en el 81, con 29 años, al área de movilidad, de circulación y transporte se llamaba antes, pues para el desarrollo de ese proyecto pusimos algo que ahora está muy de moda, que lo llaman búsqueda de experiencias. Bueno, tiene un nombre raro muy, muy auténtico en inglés. Bueno, la cosa es que tú coges las experiencias más interesantes que te pueden servir para tu proyecto. Bueno, pues nosotros, el ayuntamiento metió una parte para que el técnico que lo llevaba, los técnicos que trabajaban y el director del trabajo, que era yo desde la concejalía, nos fuimos de gira, pero con perdón, con 300.000 pesetas no hay mucha gira, no es que utilizamos el dinero de mala manera, eran otros tiempos. Pero bueno, era una partida muy pequeña que nos sirvió para conocer pues, ciudades como Delft, paraíso de la coexistencia ya desde aquel momento, o Ámsterdam, que ya tenía unas actuaciones muy potentes en un gran eje de la ciudad, que suelen ser determinantes a la hora de sacar adelante la movilidad ciclista, o cómo tiene que comportarse la bicicleta en los centros. Bueno, años después me tocó estar en un grupo de expertos de la Comisión Europea trabajando los temas peatonales, una acción COS de ingeniería civil, que tenía un nombre algo así como
Town and Infrastructure Planning for Pedestrian, and, bueno, no sé, muy largo. Pero bueno, la cosa es que en Italia se hicieron 4 años seguidos jornadas que se llamaban algo así como vivere e camminare in città, o sea, moverse y vivir en la ciudad. En la Universidad de Brescia, que era una de las que participaba en el grupo de expertos, en el norte de Italia. Entonces, de nuestras jornadas, que unas veces se iban haciendo en distintas ciudades, que tenían muy bien integrado todos los sistemas de la bicicleta, como Cremona o Piacenza y en la propia Brescia. Y bueno, pues de ahí vienen este tipo de fotos donde, bueno, la bicicleta es en los centros, verdaderamente, tendría que ser un medio que no necesitaría hacer nada. O sea, ni ciclocarriles, no había que pintar nada en el centro histórico. ¿Para qué? En realidad, ¿para qué hay que pintar algo en el suelo? En realidad hay que hacer una medida que sirva para que la movilidad tenga priorizado pues, todo lo que llamamos la movilidad verde. Personas a pie, en bicicleta y transporte público, que tiene que ser adaptado, como ese autobús, que esa foto, digamos, bueno, todas las fotos estas las tiré yo en esos sitios, es de la ciudad de Lucca y tal, que es un centro muy bonito de Italia, no lo perdáis, pero es de las menos conocidas. Bueno, pues evidentemente la bicicleta a veces hay que bajarse porque la intensidad lo requiere de personas que utilizan la calle, pero el microbús, el motorino y todo lo que se ve ahí pueden coexistir perfectamente. En León, no sé si llega a poner el año, pero bueno, en León trabajé muchas veces, en varias ocasiones y en ello, pues en el plan, en el centro histórico, algo tuvimos que ver con la peatonalización de la calle ancha y con que fueran los primeros, el primer centro histórico que pone un sistema de control de accesos donde solo podían entrar los residentes, que eran pues no había cámaras, era con los típicos volardos que salían, retráctiles y con un botoncito donde tú decías, oiga, soy el frutero de no sé qué o el que trae la fruta a la frutería de tal calle, que si me abre, vale, ok, para adelante. Bueno, eso en Vallecas, de vez en cuando haré referencias a Madrid, se puso algo parecido en el año 1999. Por cierto, ni lo recibió el ayuntamiento, ni siquiera lo anunció, porque como era de Vallecas, de Villa de Vallecas, ¿para qué lo iban a decir? ¿Para qué iban a vender la comunicación de esa medida? Bueno, la verdad es que León fue más potente porque empezaron a poner este tipo de medidas que ahora están tan de moda, ¿no? Tan de moda o tan de modé, porque en Madrid no se están demodelando el Madrid central. Bueno, siguiente, infraestructuras para la bicicleta. Bueno, pues si hay una ciudad que esto empieza a meter las medidas de facilidad para la bicicleta, que a veces eran pequeñas medidas, pues fue Donostia, haciendo pequeños acondicionamientos que permitían que la bicicleta pudiera moverse en el barrio con cierta seguridad. También fue el primer contramano ciclista, se hace en el año 97. Esto no, o sea, hace mucho tiempo que es posible y ahora resulta que todavía en la última aprobación de la DGT no ha quedado claro que te puedan ir las bicicletas en sentido contrario en las calles de plataforma única. Es que tiene leches, porque en Madrid en la ordenanza en 2017, la que no era necesario haber corregido, haber cambiado para justificar sus políticas, ya estaba puesto esto, ya estaba puesto en el año 2017 y, por cierto, aprobado la ordenanza con todos los grupos a favor, incluidos Ciudadanos y PP. Ahora han decidido cambiar una ordenanza que estaba validada con todos los agentes sociales y que costó un trabajo de un montón de funcionarios y también de muchas asociaciones que colaboraron con la ordenanza. Bueno, pues eso en Donostia ya lo habían hecho en el año 1997. También ha salido Trondheim, que es una ciudad del norte de Europa donde algunos aprendimos cosas. Por ejemplo, que con medidas fáciles tú puedes en determinados momentos, pues, que los ciclistas puedan utilizar un puente solamente y los coches. ¿Por qué? Porque es el momento en que la gente está accediendo a la universidad. Si es más fácil llegar en bicicleta, ¿para qué vas a coger un coche aunque tengas una pendiente? Es que a lo mejor la pendiente la puedes resolver con un pequeño ascensor de ciclistas. No lograron mucho éxito con el ascensor, pero verdaderamente yo lo probé y a la tercera vez pude tirar un poquito. No los
los 40 metros de desnivel, como pero la gente habitual lo podía hacer. O sea que a veces las medidas son más simples de lo que parece, no hay que gastar mucho dinero en hacer infraestructura ciclista. Bueno, en Donostia también, luego al final va a haber me voy a dedicar un apartado especial a Donostia, que es un poco con el que cierra todo este tema, porque ahí sí que verdaderamente hay muchas cosas que aprender de la planificación. Pero ya en el año 97 ya se habían desarrollado un problema de su idea, que era la red de peatones y ciclistas de la ciudad, toda la ciudad, y empezó a hacer una serie de actuaciones que eran los ejes peatonales del centro. Bueno, estos ejes peatonales, pues desde luego la bicicleta se movía en todos los ámbitos de la ciudad, inclusive, como decíamos en el primer concepto que se veía por ahí, en la ciudad de Delphi, en otra ciudad. Tiene que entrar en todas partes y hay que facilitar, claro. Esto que pasa aquí, porque que va a gusto el ciclista en el año 97, bueno, también sale el Paseo de la Concha. Ahora voy a ir actualizando fotos. Podemos tirar en el 2017, en ese mismo eje, que es le llamamos, no es el Guetaria, sino está equivocado, es el eje Loyola, que acaba con la Catedral del Buen Pastor al fondo. Ahí ya no hay una bicicleta, pero es que hay otra infraestructura en paralelo por la calle Urbieta que ya mejora, digamos, ya una infraestructura segregada que ya, tú puedes entrar en la calle, pero te bajas cuando el peatón, cuando hay mucha presencia ya a partir de las 11 de la mañana, ya no debería entrar la bicicleta. Entonces te vas por la calle, pero claro, las medidas tienen una temporalidad, se hacen, digamos, una medida que es válida, y por ahí va el eje ciclista por este eje, en el año 97, en el año 2017, pues lo hay en determinadas horas, pero ya hay otra infraestructura en paralelo que te permite funcionar. Es decir, hay que actualizar las medidas. Entonces, bueno, pues medidas como la que se veía el Paseo de la Concha, que era esta acera bici, tenía otro tipo de pavimento, fue muy barata hacerla. Estaba metido en este pavimento baratito de grava Miranda, que lo utilizan mucho allí, de chinitas y no sé qué y tal. Pero en el año 2016, ya en 2004 se inaugura el Carril de la Concha, pero en 2017 ya se hace un tipo de pavimento más fácil, con señalización, para permitir que, aunque sea una acera bici, se llamaban aceras bici en aquel momento, se pueda utilizar la bicicleta en un espacio como ese, porque la bicicleta también, gente que viene en bicicleta quiere ver el magnífico paisaje de la Concha, de la playa de la Concha, no la de la Concha solo, sino también la de la Zurriola, la de Ondarreta, etcétera, etcétera. Luego lo veremos mejor. Y además se mete ya distintos tipos de señalización que te mejora la visibilidad y la claridad de la infraestructura con respecto a los peatones, a los pasos de peatones, y pues la incorporación al tramo que ya es el tramo potente, que es donde ya ahí se quitó un carril entero de coches para ampliar el espacio peatonal y meter la infraestructura ciclista. Bueno, más conceptos, y ya vamos a acabar de conceptos y nos vamos a poner en otras cosas. Bueno, intermodalidad bici-tren. Bueno, siempre en las ciudades europeas, en la mayor parte, se calcula que de un 30, a veces hasta un 60% de los accesos a las estaciones de trenes se hacen en bicicleta. ¿Por qué? Porque es un ámbito, es un medio muy propicio para el ámbito de movilidad, digamos, de la bicicleta, que pueden ser de 3 a 5 kilómetros. Del 1 a 3 lo dejo para ir andando, que también es muy bueno la movilidad peatonal, porque coge para todas las edades, ¿no? El famoso paseo del colesterol, que se dice, de los 3 a 5 kilómetros al día y tal, también a pie. Bueno, pues pero en bicicleta tuya puedes ir también. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay que tener acondicionamiento, hay que tener equipamiento. Bueno, esta ciudad holandesa, por más aparcamiento que hacía, siempre se le llenaban. No, bueno, esto ya es de otra época, no se ve ahí, pero bueno, eso es Ámsterdam, la estación central. Y bueno, tiene 12.000 plazas de aparcamiento. Se han hecho otras ampliaciones, aproximadamente unos 250. Hay ahora mismo 18.000 plazas en la estación de esta. Y bueno, luego hay otras ciudades, como el último grito del aparcamiento a lo grande es Utrecht,
que bueno, tiene 12.000 plazas, o bueno, 8.000 o 10.000 o por ahí, pero claro, la escala de ciudad es mucho más pequeña. Y bueno, pues digamos que es normal. O sea, lo que no es normal, y ahora ya me meto con un poquito con Madrid y con los que están gobernando en este momento. Tengo que hacerlo, ¿no? Porque defiendo otro modelo de ciudad. Lo que no es normal es que en el siglo XXI y pico, bueno, 21, pero ya en el 2020, sigamos defendiendo medidas que hace 20 años, en el Congreso de Granada, que fue otra de las ciudades donde trabajamos mucho, ya quedó muy clarito que el aparcamiento de disuasión o se hace muy próximo a la residencia o mejor no se hace. Entonces, volver ahora a querer hacer un aparcamiento de disuasión para cargarse un proyecto que estaba de equipamiento en Mar de Cristal o intentar la patochada, con perdón, porque como soy vecino de Aravaca, de la Rosa Luxemburgo, pues hombre, me ha tocado luchar de querer hacer un aparcamiento en estructura, en un espacio donde había 500 plazas en superficie, gastarse 16 millones de euros, como si fuera la mayor prioridad, en un aparcamiento que, como de risa, ¿no? O sea, yo llevo utilizando ese aparcamiento en los últimos 25 años que me fui a vivir allí y voy en bici, pero de vez en cuando he ido en coche y a lo mejor incluso he ido a las 11 de la mañana porque he tenido que venir a hacer lo que sea y tal. Y siempre he encontrado aparcamiento de coche a 250 metros o 300, como mucho, ¿no? Entonces, claro, bueno, ya me callo, procuro no meterme mucho con el tema de Madrid, nada más que de vez en cuando digo, es que eso es muy antiguo, por favor. Bueno, en el Congreso de Granada ya quedó bastante claro de que teníamos equivocado el concepto en nuestro ámbito, habíamos entrado tarde. En ciudades europeas nos hacen aparcamientos para dejar un coche tirado que ocupa 30 metros, en términos ingenieriles, 30 metros cuadrados, y dejarle tirado 8 horas. No, 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 señor. Eso es como si a usted le estuviéramos subvencionando de los presupuestos de la ciudad su mover el coche. Mover el coche porque le pilla muy bien. No, no, usted habrá que resolverlo con pequeños sistemas de autobuses a la demanda, o ya esos, pero entonces pues con pequeños autobuses lanzadera, bicicleta, a pie, de tal forma que hay que a veces pensar en que en ciudades europeas esto ha sido muchísimo más fácil. Bueno, en París esto se extiende a todas las redes. A partir del año 2000, que empieza París a lanzar su estrategia de la bicicleta, pues crea unas estaciones donde tú puedes, en terminales importantes de metro, o lo que nosotros llamamos intercambiadores, pero no de los grandes, no de las estaciones potentes, donde tú puedes dejar bien aparcada la bicicleta, también puedes, luego entró préstamo en la calle y lo podías pillar, o en otros sitios, incluso como en La Rochelle o en la isla de Ré, donde hay mucha potencia turística, pues la bicicleta tiene un espacio amplio en los autobuses. En San Sebastián siempre se han podido meter bicicletas en los autobuses ya desde el año 90 y tantos, que empezó a impulsarlo. La ciudad de Lyon impulsó también, con la extensión de las redes de tranvía, aprovechó, pues primero, para equipar todas las estaciones de las dos líneas de tranvía, que algunas eran conexiones de los barrios más de la periferia con el centro de la ciudad. Aprovechó, primero puso aparcamientos de bicicleta, algunos al aire libre, otros climatizados y otros incluso cerrados, de tal forma que la bicicleta servía para acercar en esos ámbitos del 1 al 3 kilómetros o incluso a 5, a coger un tranvía que te llegaba al centro de la ciudad y tenía prioridad. Pero además las bicicletas utilizaban las infraestructuras, las plataformas reservadas del transporte público y a veces con medidas muy baratitas. Eso de las medidas de fácil implantación, que luego acabamos llamando urbanismo táctico. Bueno, el urbanismo táctico se inventó en Madrid. Yo siempre lo digo, en los años 80, en el Boulevard de Peñagorbea, en Puente Valleca, fue la primera vez que se hace urbanismo táctico. Luego se hace en la Plaza del 2 de Mayo. Eran peatonalizaciones que se hacían poniendo una jardinera, no sé qué y tal, y se peatonalizaban calles y tal. Bueno, para la bicicleta también es posible. Y de hecho, algo tiene que ver con
con los documentos que se planificaron en la legislatura anterior de cómo tenía que haberse llevado la bicicleta. En lugar de meter tanta obra dura y granito y no sé qué, y gastarse un dineral, había que haber hecho lo que había previsto el equipo de Ahora Movilidad. Bueno, que me voy de vez en cuando y no debería hablar. Bueno, Barcelona esto lo tuvo muy claro. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú utilizas este tipo de tratamientos? Pues que puedes conseguir en 1 o 2 años una ampliación superpotente de la red de vías ciclistas de la ciudad y resulta que rompes la barrera que algunas ciudades siguen sin romper. Y eso, bueno, el caso más claro ha sido Valencia desde hace 5 años aproximadamente. Bueno, Barcelona ya lo hizo en los 90. Y el siguiente tema y otra referencia tiene que ser Bilbao. ¿Por qué? Porque Bilbao hizo el segundo plan de bicicletas después de Córdoba. Ahora saldrá Córdoba. Córdoba hizo el primero en el año 97, aprovechando un programa europeo que se llamaba el programa Pomal. En Bilbao no tenía ciclistas. Estaban los colegas del Bici es Bici, me parece que se llama, que me decían, joder, pero si somos pocos, ¿cómo estáis haciendo un plan de bicicleta? Pues porque lo ha dicho el ayuntamiento. Entonces, con la UPV, con la Universidad del País Vasco, con la cátedra de Medio Ambiente, con Iñaki Bárcena, o me parece que se llamaba, o algo así, el cátedro, y con gente de Ingurune, que era gente que estaba muy metido en los temas de medio ambiente, nos llamaron, hicimos un plan de bicicletas en Bilbao, un plan de Bidegorris en Bilbao. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando entra el ministerio con una empresa pública que se llamaba Bilbao Ría 2000, resulta que de pronto se encuentran con que hay una base para poder plantear actuaciones integradas donde cuando una reforma de una estación como la de Amézola se mete una infraestructura ciclista, está en la acera, pero es que las aceras son gigantes, o sea que no hay ningún problema. Era como se hacían en aquellos años las cosas. Luego se han hecho otras, ¿no? Y bueno, y siempre meto esta imagen, que es el puente de Euskalduna, porque es una infraestructura que es la primera vez en España que se hace una infraestructura que tiene 12 metros, más las vigas, que están aparte, tiene 12 metros cada parte. La parte de los coches tiene 12 metros, 2 carriles por sentido a 3, que no tienen por qué ser de 3,5. Yo siempre lo digo, aunque no esté dando una clase. Y los otros 12 metros se emplean para los modos verdes y autónomos, que son la bicicleta con un carril potente y el gran paseo mirador sobre lo que luego vendría después del paseo del centro funcional de Bilbao de Abando Ibarra. Por el otro lado se veía la ribera del río de la Botica Vieja, que era más verde, pero claro, esto es un punto importantísimo porque salta la ría a lo grande y conecta el centro de Bilbao, el ensanche de Bilbao, con el barrio de Deusto y con los barrios que están en el más allá, de San Ignacio y tal, y al final acabas enganchando con el municipio de Erandio por la margen derecha. Bueno, esta infraestructura es una gran referencia y claro, esto es aprovechar las oportunidades que dan los grandes proyectos de la ciudad. Y la siguiente, y a ver si acabo ya con los conceptos, es que las ciudades están en medio de un territorio y ese territorio hay que salir a la naturaleza y en algunos casos hay que vivirlo. Por ejemplo, en el paseo del frente de costa de San Sebastián, desde Sagüés hasta Ondarreta, hasta el Peine de los Vientos, que uno de los tramos, que está próximo pues estaba metido en una acera bici. ¿Pero qué acera bici? Si es que antes la acera mucho más pequeña, se amplió la acera, se metió el carril, se metió una cierta separación funcional y arbolado, y esto es imagen de entonces. Ahora está muchísimo mejorado y además hay ya una infraestructura encalzada, porque, como hemos dicho, Donostia fue adaptando sus medidas a la temporalidad en el momento que estaba de la política municipal. Bueno, y lo último ya, que ya acaba, es la cultura. La cultura, ¿qué tiene que ver en esto? Porque la cultura genera mucha comunicación y cultura es, pues, que la ciudad de Bolonia siempre la ha manejado muy bien y fue el primer gran centro de una ciudad grande de 500 o 600.000 habitantes que tenía ya un gran centro en la mitad de los 80, donde era prioritaria la movilidad ciclista junto a la peatonal y el transporte público, los modos verdes. Y Roma
junto con esas ciudades que hemos contado del norte de Italia y muchas más, casi 40 o 50 ciudades, Milán también, hace lo que se llama los fines de semana sin coches. Entonces, esto yo lo he vivido en Bolonia, digo, en Milán, cada vez que iba a Brescia, y vamos, es que era un lujazo. El sábado, cuando acababa el congreso el viernes, me iba a Milán a disfrutar de ese gran centro súper potente que nada más que entraban y salían algunos coches de los residentes. Pero es que esto es una cosa, una medida que se hacía en muchas ciudades del norte de Italia. Y llegó a Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que Madrid, en el año 2015, en la Semana de la Movilidad, montamos ni tenía ese nombre. Cogemos y bueno, pues se montan lo que llamábamos los Domingos del Prado. Bueno, la risa es que otra vez, cuando tengo más tiempo y lo cuento, es que yo estaba en Tokio, porque mandé unas imágenes del famoso cruce de Shibuya por el Facebook a mis colegas y decían, pero tú, morrazo, pero no estás en Madrid, que han puesto esto. Y yo, no, yo lo dejé todo apañado. Si yo esto lo tenía pensado desde el verano, o sea, cuando entró ahora a Madrid. Total, que se empieza a tal, y entonces luego se salta lo que llamábamos las calles abiertas que se hicieron en 12 puntos de la ciudad, no solo. Y algunas de ellas, por cierto, se las han ido cargando desde hace 2 años. Unas que había en Vicálvaro, en el Largo Caballero, bueno, no quiero seguir dando más cifras. Pero Madrid fue pionero en este tipo de temas de la cultura y sobre todo porque la cultura genera otro tipo de movilidad y la gente descubre que al centro de la ciudad se puede ir. Y según los datos que teníamos, había bajado un 45%, en 2016 ya había bajado un 45% el número de coches contante y sonante los sábados, a pesar de que las medidas se hacían en domingos. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía que haberse hecho, la verdad es que tenía que haberse hecho la medida los sábados también, pero no se llegó a hacer. En domingo todavía bajaba muchísimo más la movilidad de coches, porque la gente se daba cuenta que se puede vivir la ciudad de otra forma. Bueno, me vais a permitir que vea un poquito del test que tengo aquí, porque es que ya me está poniendo afónico. Y como hemos acabado, es el entreacto, como hemos acabado con los conceptos, pasamos a las buenas prácticas. Bueno, pues eso, pasamos a las buenas prácticas. Sin querer ha entrado, cuando necesitaba esto. Vamos a ver. Lo mismo que Madrid, en los países, en las ciudades latinoamericanas, está muy extendido el fenómeno de las ciclovías. De hecho, cuando montamos esto en el 2015 en el Prado, lo llamamos ciclovía El Prado. Luego nos fuimos adaptando a otro tipo de nombres más vendibles para nosotros. Bueno, estas son las imágenes de esta autopista, de una de las 2 autopistas que los fines de semana se quedan para utilización peatonal. Por cierto, la ciudad de Oviedo, también en el año 2016, hizo algo parecido con una carretera que atraviesa, que bordea por el centro y además era autovía. También lo estuvo haciendo durante un tiempo. Bueno, pues este es Sao Paulo, con las autovías o la Avenida Paulista, que es como la Gran Vía, pero el doble de todo, de actividad, de gente y de no sé qué, donde se hizo el famoso carril bici de la Avenida Paulista, el de la película del danés que se llamaba Bicis contra Coches, el documental donde bueno, pues se veía todo un poco el proceso que habían seguido, que habían muerto bastantes ciclistas en la ciudad y montaban pues lo que hemos hecho nosotros con las bicis blancas, pero en un ámbito muchísimo peor, porque allí digamos que la violencia vial que hacen los automovilistas o las automovilistas, que también las hay, que dentro de los coches, naturalmente, aunque menos, contra los ciclistas o contra otras personas, que son las personas a pie, y bueno, y encima deterioran nuestro ambiente. Bueno, y acabó haciendo esta actuación. Hay muchas más actuaciones donde grandes proyectos de la ciudad se aprovecharon para meter la bicicleta o para mejorar la movilidad peatonal, como en este punto que cuando veáis la imagen siguiente lo vais a entender un poco de qué va. Pues vamos a la imagen siguiente. Esta autovía, antes, esta autopista con no sé cuántos carriles y tal, todavía era más potente.
atravesaba todo el área metropolitana de Sao Paulo. Hay que pensar que Sao Paulo tiene 18 millones de habitantes. Según se sale fuera, esto no es... Se cortó un poquito, pero cuando llegaba a la parte más central de la ciudad de aquí, eso que se ve de los edificios altos es el centro funcional, el centro de actividad potente, de actividad económica de Sao Paulo. Y de este lado está el centro histórico. Bueno, pues esa autovía en todo lo que es la parte central acabó siendo un gran corredor urbano que se ve ahí, metiendo el verde dentro de la ciudad, a lo grande. En el lado, digamos, de la izquierda, por aquí, está el centro histórico, ahí está calles peatonales que unen un poco con la parte más central de Sao Paulo, igual a la famosa Plaza de la Candelaria y no sé cuántas cosas más de estas típicas que hay en muchas ciudades del ámbito latino. Bueno, la verdad que es que la imagen lo dice todo, pero hay más, hay más todavía. En otro punto, donde atravesaba la autovía, se dulcifica más todavía. Es la avenida del 9 de julio. Bueno, cuando pasa debajo de la avenida Paulista, esa que hemos visto antes, se convierte en 2 carriles para una plataforma de autobuses con su modelo de espera tipo estación. O sea, esto aplica las políticas de reciclar lo existente, las famosas Rs que también se pueden hacer con la movilidad, y esto lo inventó Curitiba hace muchos años. Luego Colombia en el Transmillennium, en Bogotá, el Metrobús de Medellín lo acabaron ya abordando, pero Sao Paulo tiene su sistema potente en esta gran infraestructura que fue reciclándose de la antigua autopista. Pasa por debajo de la avenida Paulista, ahí se ve la viga roja del famoso Museo de Arte de Sao Paulo de Lina Bobardi, una ítalo brasileira, que tiene bastantes sitios muy bonitos, centros públicos, en edificios públicos en Sao Paulo, y aquí es la vista desde la primera planta del carril bici que pasa por el centro. Para nosotros nos puede parecer duro y tal, ¿no? En medio. Bueno, y sobre todo porque, claro, tiene que tener las farolas, porque es muy grande la calle. Pero también son semáforos, o sea, y bueno, está todo bien señalizado, pero es que es muy ancho, no son 3 metros, son casi 5. O sea, quiero decir que es una gran infraestructura de este eje que luego se fue continuando por otra serie de ejes principales para llegar a toda la parte del centro, por la avenida de Ipiranga, no sé qué, toda una serie de calles que no con este diseño tan potente, sino que ya se iba haciendo más barato, ¿no? Porque aquí era la gran arteria de la ciudad, ¿no? El centro funcional de la ciudad grande. Bueno, seguimos con la siguiente buenas prácticas. Esta ya os he puesto algunas diapos en la jornada que hicimos con Rachel Aldred, que vino de Londres, la profesora, y con nuestro amigo David, allí en la Casa de Vacas, en el Retiro. Os puse unas imágenes, unas fotos y tal sueltas. Bueno, ahora os voy a contar en pocas imágenes un poco el proceso de Londres en 20 años, porque Londres era como Madrid hace 20 años. Lo único, eso sí, que tenía un transporte público súper potente, que por cierto se cargó la Thatcher con la privatización. Aquí ya conocemos algo, cómo ha ido yendo el transporte público, y acabaremos conociendo más, ¿eh? Seguro, si seguimos en esta línea. Bueno, en Londres había muy pocos ciclistas en aquel momento. Sin embargo, ya se ve 2003, en un cruce importante que era la entrada a Hyde Park, desde Piccadilly, de un punto nodal, la avenida de Piccadilly, que es muy utilizado como como uno de los centros de enclaves de la ciudad. Ya en 2010 había aumentado mucho los ciclistas, ya ese es el mismo punto. Pero es que cuando yo estuve en 2017, que aquellas imágenes que os puse en la Casa de Vacas eran de entonces, yo me empecé a quedar alucinado, porque, bueno, no mucho porque yo había viendo cómo había ido evolucionando.
parte de lo que ocurrió cuando los famosos atentados de aquí de Madrid, que también los hubo en Londres, durante una semana y pico estuvo el transporte público prácticamente cerrado. Entonces, hay un estudio de ese tema que lo evalúa. Entonces, eso, y entre la subida de precios del transporte, que pegó un subidón por la privatización de las líneas, influyó en que una parte sobre todo un colectivo de muchos jóvenes, para el viaje de trabajo y también personas mayores, empezaron a pensar que era muy posible la bicicleta como alternativa a viajes que hacían en transporte público. La bicicleta empezó a subir y en 2017 ya está en un reparto modal pues casi de ciudad media, porque ya, y sobre todo lo que tiene es que en las horas punta, en muchos de los ejes, la bicicleta supera en 2 o en 3 el número de coches circulantes. Esto, vamos, lo tengo perfectamente testado con esas fotos que tiramos en 2017. Bueno, esto es una salida, es la salida de la City, gente que sale de trabajar, gente que ha estado ahí de oficina, y a veces la gente lleva esos chalecos, pero debajo lleva a veces traje, porque tiene que llevar prestancia en los bancos donde trabajan y tal. Bueno, los puentes se ponen de ciclistas alucinantes. Entonces, quiero decir, ha habido una progresión súper gorda. Claro, esto no solo es el tema este que he contado, de que está muy caro el transporte. Esto viene como consecuencia de que desde la época que estaba Ken Livingstone, que por cierto había sido el alcalde de Bristol, del Lambeth, de toda la zona de Bristol, Camberwell y el Southwark, que vais a ver ahora en imágenes con las políticas un poco de barrios, de la bicicleta en los barrios, pone el congestion charge, el peaje urbano, que aquí en este país tenemos un miedo como si fuera, vamos, pero es que el miedo, yo ya te hablo, yo que este tema lo he hablado con unos cuantos políticos, o sea, si tiene un miedo al tema del peaje urbano, pero es que depende qué hagas con el dinero que le sacas a los automovilistas. Si lo empleas en mejoras del transporte, del propio transporte público, de espacios peatonales, de sostenibilidad y de la red de bicicletas, al final lo que estás haciendo es que los que contaminan pagan. Eso es un lema ecologista de toda la vida, ¿no? Bueno, pues eso, el congestion charge. ¿Qué pasa? Que no solo es eso, es que en algunos puentes, este es otro de los puentes que salta al río, el Vauxhall, donde están los espías allí, los del MI6 o MI5. Bueno, tiene el edificio ese súper gigante. No este, sino el de enfrente. Bueno, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la mayor parte es súper vía autopista ciclista, transporte público, taxis y autobuses y un solo carril para coches. Claro, sí. Entonces, es que hay que hacer eso, hay que reducir el espacio del coche. Medidas para meter la infraestructura ciclista sin reducir el espacio del coche es como regar, no sé, regar un parque entero con una regadera. ¿Entendido, no? Carril bici castellana. Por ejemplo, proyecto de carril bici castellana. Vale, que algunos creamos el blog, no solo el blog, sino que hicimos la campaña, no sé qué, y por fin se consiguió que se hiciera un carril bici. Pero no de esta forma, por favor. Que si no quitas espacio al coche no va a servir de mucho. Sobre todo porque va a quedar, vale, que sí, que conectará con otros. Pero no trabajas a medio y largo plazo, trabajas al corto plazo y para inaugurar. Bueno, aunque nosotros lo vamos a utilizar. Seguimos. Bueno, entramos en el barrio. Un eje de modos verdes, ese que salía en la primera imagen. Pues eso, cuando llega 2017, que ya seguro que lo hicieron antes, empiezan a meter medidas. Oye, ¿por qué hay tan pocos coches? Si antes había más. Se veía un ciclista ahí perdido intentando pasar, aunque iba siempre como hacen en Londres, a bordillo. O sea, se circula paralelo al ETE, porque tienes posibilidades, vas a poca velocidad de pararte, hacer no sé qué y tal. Si vas por ahí de cualquier forma detrás del autobús, en medio entre un autobús y un coche, evidentemente la cosa no es nada amable y la seguridad empieza a resentirse, la seguridad ciclista. Entonces, bueno, pues hay menos coches por eso, porque es que esta zona en el 2017 ya tiene congestion charge. Ya no empieza aquí, no empieza en Elephant and Castle.
que no llega, que es otro punto desde donde se entra al centro de la ciudad, sino que empiezas ya mucho más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en este eje que estaba así de coches, pues ahora pues se han permitido pues hacer medidas especiales para tener mejores paradas. La bicicleta utiliza las infraestructuras del este porque no hay más espacio para hacer más. He preferido habérselo dado a las escasas aceras que había, pero está todo previsto para poder adelantar cuando sea necesario. Bueno, siguiente medida, la Super Cyclist London, o sea, lo que decimos autopistas ciclistas, grandes infraestructuras, y esas imágenes que os contaba del round trip, del viaje de 2017, de aquel día que me pasé pues todo un poco la supervía ciclista del Río, de Westminster, de un poco bueno, pues esto está aquí, el Boris Johnson está a 150 metros en esa calle que hay a la izquierda, pasa por el Parlamento al lado y bueno, pues esta vía es así, en la salida del trabajo por la tarde. Y lo mismo, pues eso, las colas aquí, llegué a contar hasta 50 ciclistas esperando el semáforo. Luego salían y seguían llegando. Entonces, 1.800 ciclistas conté en una hora pasando por esa calle. Coches no llegaron a pasar ni 500. Y eso es una transformación. Eso era una calle que estaba así de coches antes de quitarles el espacio, naturalmente. Bueno, seguimos con el barrio. Estas medidas son de 2002. Es un eje también de modos verdes, donde el autobús pues tiene 2 carriles y los coches 1, que conecta pues Dulwich, Camberwell, y es un poco y para ir la salida hacia Bristol, que es otro de las municipalidades, la cuna del Livingston que he dicho antes. Bueno, pero luego cuando ya es todo más extensivo, hay hay mucha vegetación en esta parte que está atravesando el Ruskin Park, dedicado a uno de los teóricos de los parques, de la arquitectura de los parques, no sé si de principios del siglo XX o por ahí. Bueno, pues cuando pasas por aquí, pues lo que hacen es pequeñas medidas para que la bicicleta pueda entrar por aquí. Se circula a la izquierda, viene bien, siempre a bordillo. Y compartir la bicicleta con las infraestructuras, o sea, con las plataformas de autobuses, con su pavimento especial. La verdad que es que se gasta poco. Bueno, otro eje también de la misma zona, del Southwark, el que conecta con Peckham, que es otro barrio que también de ese sector del sudeste de Londres. Ha habido una película, por cierto, que se llamaba Pequeñas no sé qué en Peckham Street. En realidad Peckham Street no existe, o sea, existe la Peckham Ride, que la vais a ver ahora. Y es una vía distrital donde yo la he conocido, mi cuñada vive a 300 o 500 metros de aquí. Es por aquí donde está la parada del autobús. Esas fotos las he tirado esperando el autobús, el 12, ese que me lleva y me hago mi recorrido y saco las fotos en picado desde el autobús y se ven las calles. Algunas las habéis visto. Y, por ejemplo, estas las ha tirado del autobús. Esta también está tirada desde la parte de adelante. Por cierto, si alguna vez vais a Londres ya sabéis que la mejor forma es coger un autobús, un double deck de 2 plantas, cogeros los 4 o 5 asientos que hay en la fila de delante y vais viendo perfectamente todo. La gente por las calles, el ambiente multiculti de determinados barrios y también pues y la cosa del turismo del centro y tal, ¿no? Bueno, pues este eje hay muchos más ciclistas en ese sentido, en este momento, bueno, no, que es el mismo sentido que el de los coches, ya lo veis. O sea, quiere decir, hay un carril por sentido de coches y los ciclistas van por la vía del autobús, tienen su señalización especial, 20 millas, tal. Cuando llegan a una parada se les permite hacer una desviación y pasarles, como ocurre aquí, este ciclista que va por aquí, esto es una parada, ya cuando se va centrando, se va acercando a Victoria Station, ya a zonas ya más centrales, y el ciclista, si lo encuentra aquí, no tiene, porque viene detrás, pero también puede
puede salirse a este carril porque está todo señalizado perfectamente y está puesto con el verdecito de que es prioridad bicicleta y tal, y la gente respeta bastante. Y claro, hay menos flujos, que es que eso es lo importante. Si está todo lleno de bicicletas, digo, todo lleno de coches, pues evidentemente la cosa va peor. Y ya entramos en un centro ya de barrio, el centro de Pecan, donde esta infraestructura es bueno, pues este tramo de calle tiene asfalto normal, bordillo y tal. Y tiene pues un carril por sentido y lo mismo, hay una parada de autobús y en realidad lo que hay son ciclistas que están viniendo. Era mediodía esto más o menos. Pero cuando llegas a la parte más central, que aquí hay unos grandes almacenes, pero no muy grandes, son almacenes de barrio y mucha tienda, de todo un gran eje comercial, hay de todo, tiendas de todo tipo, de India, de la India, Pakistán, es todo muy multiculti en este barrio. Bueno, total, los ciclistas, ¿qué condicionamiento de infraestructura es esta? Bueno, pues por aquí pasa el autobús, en un solo sentido. Los ciclistas en dos. Si llega y está viniendo un autobús, esta ciclista se queda aquí esperando. Estos de aquí han atravesado esta zona, que esta es la parte, digamos, donde está la calle convencional y donde empieza la parte más central, donde está el autobús. Bueno, pues han llegado por aquí en contramano, por aquí, porque como no había ciclistas iban por el centro. Si viene el autobús, se retiran en este espacio, que es como un resguardo, que luego es acera también, ¿no? Y luego, bueno, pues al final, pues eso, incluso en algún punto, ¿ves? Hay ciclistas en los dos sentidos. Aquí un señor con una bicicleta de reparto se está metiendo, digamos, en el sentido del autobús. Y estos están esperando a que se les abra el semáforo. Cuando se les abre el semáforo, pues ya tiran para adelante. Esto es la coexistencia. Y en cada sitio tiene un tipo de acondicionamiento al espacio por el que vas. Cuando hay menos densidad, pues entonces hay otro tipo de medidas de calma del tráfico, de señalización. Por ejemplo, esto de aquí es una medida que a nosotros no se nos ocurriría hacer. Es una calle que conecta ese eje donde hemos visto que hay muchos ciclistas, ese eje importante, con una zona de viviendas. Bueno, pues aquí lo que se ha hecho es dejar solamente un sentido de coches con un semáforo intermitente, de tal forma que los coches no pueden venir corriendo, porque lo más probable es que te pille el 50% del tiempo y tal. Y los ciclistas tienen unos espacios especiales para poder pasar. Circula por la izquierda, naturalmente, el sistema. De tal forma que ellos tienen sus vías para poder pasar, no tienen por qué pararse, lo único en los pasos de peatones, claro. Pero al automóvil, en algunos sitios, pequeña medida, se le para la velocidad del tráfico y se hace imposible. Bueno, esto lo que ilustra es un poco que forman parte de una red metropolitana, de la red metropolitana de bicicleta, que son 30 grandes vías que interconectan las 22 municipalidades en torno a Londres con el propio Londres, con las grandes áreas de actividad del centro y de muchas áreas del norte y y además que tienen señalización especial, donde ponen los kilómetros que hay y el camino para llegar a la estación de metro o de regionales o de trenes y tal. O sea, todo tipo de información con una señalización específica, ¿ves? Aquí pues, pone que unes con Central London y con Camberwell, que es un poco digamos, el centro del transporte público del barrio, es el itinerario 23 de la London Network. Y por el otro lado, pues puedes tirar para ir a Herne Hill, que es una zona de viviendas sociales bastante potente, y para ir a Bristol, pues es media milla, y por el otro no lo pone. No lo pone porque es mucho más el recorrido para llegar al Central London. Bueno, pues esto es la red. Pero que esta red a veces se apoya en parques. Esta es otra medida que está ahí, en el Russell Park, que está cerca de Elephant and Castle y esta zona de Pecan. Conecta con el centro multifuncional, donde está la library, la biblioteca, el centro deportivo, donde ir a hacer el deporte y tal. Aquí hay un pelotazo de equipamientos
que están al lado de este parque, pero este parque es atravesado por una vía ciclista potente que llega a Elephant and Castle, que para toda esta gente que vive ahí en Elephant and Castle es como para entrar al centro de Londres, ¿no? Saltar el río y entrar al centro. Bueno, pues esto es lo que llaman una quiet route, una vía tranquila que recorre, forma parte del itinerario 22 de la London Network de bicicletas y atraviesa con distintos tipos de tratamiento. Por aquí por el parque una vía potente, que también es senda, puede ir andando. Y bueno, ves, esta senda sale ahí ya la central mundial y tal. Y en otro caso hay un tramo que pasa pues entre viviendas y tal, aquí hay viviendas sociales por un lado y chalés por otro, vamos, chalés que no son chalés, son las crías casas de Londres, estas flat y tal, que son en una planta y tal. Y también tienen determinadas medidas para controlar la velocidad. Y bueno, y ahora no sé cómo voy, pues ya creo que los 45 minutos ya los he gastado, ¿no? ¿O no? No, todavía no. Hemos empezado tarde. Bueno, queda poco. No, si no, cortarme. Bueno, estas son pequeñas referencias a ciudades que hicieron cosas, pero en algún caso inventaron algo. Esto es la ciudad de Granada. Esta imagen del centro congestionado y esta otra de Granada es de la época cuando el Ministerio, la Dirección de Ciudades, lanza un proyecto piloto en Granada. Un estudio y tal. Y bueno, la hemos utilizado en múltiples congresos. Es la factoría, como digo yo, de mi amigo José Luis Cañabate, que luego saldrá los agradecimientos. Y bueno, con esta imagen se hizo la campaña allí, diciendo, oiga, si es que son 4 kilómetros desde el Zaidín, que es lo más externo del centro consolidado de Granada, hasta el Zaidín está por este lado, hasta no me acuerdo cómo se llamaba este otro, este se me ha olvidado el nombre, pero bueno, atravesaba todo Granada, pero que estaba el 80 y tantos % de la población en menos de 4 kilómetros. Dijimos, bueno, pues esto es fácil, lo que hay que hacer es, esto sí que ha sido que era tan complicado la imagen, esa, que no la ha pillado el programa este, Pedro. Pero bueno, que una ciudad puede ser recorrida a pie o en bicicleta. Espero que se arregle. Se arregla. Solo era en esa, porque era muy complicada, tenía demasiada animación. Bueno, no vamos a hablar de Granada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se hace el plan, cuando se empieza a trabajar en Córdoba, no en el plan de bicicletas, que fue el primero que se hizo en 1997 con el fondo de... Bueno, esta también se ha ido, porque en realidad lo que decía que en 5,4 y en 3,2 estaba todo Córdoba y que podías aplicar la misma medida. Si tú mejoras en ese ámbito de distancias a la movilidad peatonal y ciclista y priorizas el transporte público en una serie de ejes, acabas consiguiendo que la gente todavía deje más el coche, porque en Córdoba, en todo el área central, los repartos modales son de más del 60% a pie, bicicleta poco, porque bicicleta Córdoba hizo mucha infraestructura, pero no tiene la potencia que, por ejemplo, su vecina Sevilla. ¿Por qué? Porque hizo una red mucho más potente y en un tiempo récord. Eso es muy importante y siempre lo hemos sabido. Bueno, ¿ves? Pero sigue saliendo. Salen los mensajes, pero después se nos han desconfigurado. Bueno, pues el programa era ese, era del año 98, lo paga un programa europeo, y luego se engancha el primer carril, se hace en la Avenida de la Victoria, con una gran polémica porque tenía 5 carriles y le quitamos 1 y pico para meter la primera gran infraestructura que atravesaba toda la ciudad. Y luego Renfe, como era entonces Renfe, no Adif, nos viene a ver y hace la Gran Vía Parque con esto lo sabe muy bien aquí Joaquín, con el trazado del AVE en subterráneo, se hace un gran espacio del gran parque de la ciudad donde la bicicleta va a lo grande, una infraestructura como la tenía que haber sido Madrid-Río, que se lo dije cuando me llamaron los que lo llevaban y se empeñaron en meter la coexistencia. Perdóname, Miguel, de vez en cuando hay que meter una morcillita. Total, esta era la Avenida de la Victoria, que fue, pero en Córdoba, en el plan, hay algo más. Es que se decide meter una red prioritaria del centro histórico, del centro urbano, más que del centro histórico, porque tenía sus antenas
en el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que pasaba? Que había una serie de vías por las que iba el transporte público y que lo que se hace es empezar a pensar que ese tipo de vías reduces el espacio para el automóvil porque mediante una serie de bucles y haces posible utilizarlo en consistencia con el transporte público y bicicletas simplemente. Es que en el centro histórico no hay que hacer nada, ¿no? Los ejes de prioridad peatonal y de tal, luego se actualiza posteriormente. A que en Madrid no hacen viviendas sociales al lado del Manzanares como estas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se mete una servidumbre vertical con un ascensor potente, grande, peatones y ciclistas, esta pasarela que pasa por encima de la entrada ferroviaria a la estación de Atocha y se aprovecha pues para esto que veis. O sea, eso salta por encima, están tiradas las fotos desde la pasarela y luego además, este es el ascensor, está saliendo la ciclista, ahora se meten los que están ahí y eso funciona sin problemas. Videovigilancia, no sé, está todo inventado. Es más barato tener eso que meter una carretera salvando pendientes. Eso vale carísimo. Los desmontes, no sé qué, no sé. Pero parece mentira que sigamos en tecnología y en know-how del siglo pasado, cuando se hacen sistemas de movilidad. Bueno, el siguiente ascensor de esta misma funciona en espina, uno detrás de otro. Este es el que da acceso al barrio de Guía. ¿Qué pasa? Pues que la gente no siente necesidad de coger su coche para bajar al centro de la ciudad, o al revés, sobre todo por subir. Utiliza los sistemas verticales. Puedes bajar con tu carrito y comprar en el mercado de la Brecha, el mejor pescado de España, o ir al bulevar a divertirte. Bueno, cuando este sistema se mezcla con el tema de los famosos 6 kilómetros desde la playa de... Esto es La Concha. Digo, esto no, esto es la Zurriola, Sagüés. Desde este punto se inicia un recorrido siguiendo la montaña. Bueno, llegas por la Zurriola hasta aquí, rodeas el Paseo Nuevo. Ahí se me ha ido. Bueno, previews, no pasa nada. Rodeas el Paseo Nuevo, que es una pena, pero tenía muchas diapos. Pero otro día os enseño las fotos de otro de los temas que se ha tenido que tener en cuenta en San Sebastián. Las galernas y las atacadas de agua en todo el Paseo Nuevo, que se salta el agua, entonces prácticamente la gente aparca poco. Se puede aparcar, pero eso sí, con su horario. O sea, tiene su horario y hay que pagar esas cosas. Pero la bicicleta, joder, das la vuelta a todo el Monte de Ibeldo y tal, y acabas aquí en el puerto. Acabas a través del puerto, acabas en este punto, y en este punto puedes subir el famoso ascensor del acuario, pues te subes arriba. Te subes arriba y ya coges este itinerario que está marcado ahí, pues que ya puedes conectar en plano, digamos, pues con lo que habéis visto, porque ya sales a La Concha, hay un salto para unir la parte del casco viejo a través de esto, un recorrido paisajístico. Bueno, esto se acaba convirtiendo en otra metodología. Este trabajo lo hizo GA21 a nivel de documentación y participado en algunos anteproyectos. Y yo me tocó hacer los barrios más pobres, pero a mí siempre me han gustado. O sea, Inchaurrondo, Zubiaurre, no sé qué. Yo hice una serie de anteproyectos con un equipo de arquitectos de la Universidad Europea que al final, entre unos y otros, y los propios técnicos municipales de urbanismo y del área de obras, hay 40 sistemas de ascensores en este momento en San Sebastián que forman parte de la red de personas a pie o en bicicleta. Bueno, están puestos aquí, ya en la red de bicicletas, en el plano de la red. Estas son las imágenes, ya se acaba, Estas son las imágenes, este ascensor, este macro que tiene 4 niveles para poder acceder a distintas alturas en un barrio con bastantes problemas, que antes no había forma nada más de estos, los hay de todos los tipos, de tal forma que van dando servicio a distintas alturas, de tal forma que el coche se queda tranquilito y te mueves a pie o en bicicleta por la ciudad. Esto es el famoso túnel
que se reutilizó de la famosa vía verde, de una vía que estaba al ferrocarril del ferrocarril vasco, y bueno, pues ha salido hasta en el Guardian, como se ve, 800 metros, pero no hicieron el ascensor que nosotros proponíamos para subir al barrio de Ayete. En el punto medio hubiera sido ya el total del proyecto. Eso ya era demasiado. Pero bueno, la verdad es que esa conexiones con el territorio, también acondicionando antiguas vías de ferrocarriles de vía estrecha. Estos son los resultados. Solo tengo hasta el 2005, yo dejé ya hace tiempo de currar por allí, pero en esos 5 años o 6, esto monitoriza un poco cómo fue subiendo la movilidad ciclista en la ciudad, en los puntos fijos, y ahora ya, pues ya está, es el final. ¿Cómo Donostia llegó a ser una ciudad de gran utilización de la bicicleta? Pues que se introdujo en los esquemas de planificación general de la ciudad. La bicicleta se integró en los proyectos emblemáticos, los usuarios y los técnicos participaron en todo el proyecto y la implementación de la bicicleta, y durante todo el proceso desarrollado durante más de una década, el ayuntamiento, su alcalde, el concejal de movilidad y de vía pública dieron soporte político a las medidas implantadas paso a paso. Y la organización Calapié, pues también participó en todas las fases del proyecto. Y bueno, incluso a veces, cuando teníamos las reuniones, nos íbamos a la sidrería. Más sidrería no, nos íbamos, ¿cómo se llama? A lo que hacen ellos, la peña que llamamos nosotros en Castilla, el Choco. Nos íbamos al Choco con nuestro amigo Edorta, que pertenecía a un Choco, y aquello, hacíamos trabajo por la mañana, reunión con la asociación, con las asociaciones por la tarde, y luego por lo menos te atendían bien. Bueno, pues eso, tuvo su papel la Asociación de Ciclistas Urbanos de San Sebastián, como también cada vez más nuestra asociación está teniendo su papel en la movilidad sostenible, digamos, en la movilidad peatonal y ciclista, porque también creo que estamos interviniendo en bastantes temas desde Pedalibre, y nos han pedido ayuda pues también fuera de la ciudad de Madrid, como muy bien sabemos. Así que bueno, y agradecer con esta diapo que me habéis aguantado todo este meeting que os he echado. Y bueno, pues agradezco a los ayuntamientos de San Sebastián, a Josu, a Granada, a Cañabate, y a la gente que ha participado conmigo en los planes estos y en hacer esto. Y final, Córdoba. ¿Por qué Córdoba? Porque Córdoba fue la primera que a principios de los 80 empezó con las grandes infraestructuras peatonales. Fue la primera que hizo un plan director de bicicletas con fondos europeos en 1997. Y bueno, pues son imágenes que durante mucho tiempo hemos ido llevando, la hemos llevado junto a San Sebastián a los congresos internacionales, y bueno, son ciudades que son reconocidas por haber trabajado por la movilidad sostenible durante mucho tiempo. Y bueno, y gracias por eso. Sí, un poco tardón. Ahora me pongo esta. Sí, me la pongo. Claro. Sí. Pasamos ahora. No quería decirlo, pero vamos, esa era la idea. Si queréis preguntar algo, aquí estoy. Sí. Bueno, como sabéis, este acto también se está retransmitiendo simultáneamente. Yo no sé si hay la gente que está viéndolo online ha podido tener oportunidad de hacer alguna pregunta y demás, pero bueno, digamos que ahora es el turno de las preguntas, por lo tanto, el micro es vuestro. Carlos, muy bien. Y aunque eres amigo mío, creo, pero te veo totalmente sesgado. Sí, porque Madrid, nuestra Madrid, en su proyecto emblemático Plaza de España, ha incluido un carril bici. En su proyecto emblemático Plaza de España, ha incluido una solución de movilidad vertical. ¿Estamos haciendo lo mismo que los demás? ¿O no? Mayor provocación. Qué decepcionante la Plaza de España, ¿verdad, compañero? Bueno, vamos a ver. Es que yo tampoco quería... ¿Se oye bien para el streaming?
Vamos a ver, yo tampoco quería, he preferido no hablar de Madrid. Prefiero no hablar, pero bueno, puedo hablar si quieres del proyecto de Plaza España en concreto. O sea, porque yo estuve implicado en el proyecto de Plaza España hasta que empezó a redactarse el proyecto constructivo, no las ideas. Claro que estaba implicado al principio y respeto como funcionario las decisiones de gobierno que se toman. Probablemente no era un proyecto prioritario, eso lo saben, no le voy a decir a Pedalibre nada que no sepa, porque Pedalibre se retiró junto a Ecologistas en Acción y varias asociaciones más del proceso participativo. Por cierto, empezamos 3 técnicos de la Dirección General de Estrategia Urbana en ese momento a llevarlo y al final acabé yo solo llevando todo el proceso, con todo el proceso de participación de los sectores y tal, y con las jornadas que se hicieron en aquel momento. Porque al final, como era la dirección que llevaba la movilidad sostenible, pues me cayó a mí toda esa gestión en Ahora Madrid. Entonces, claro, conozco todos los entresijos hasta que de pronto empezó a liarse el proyecto. Pero bueno, de todas formas, el proyecto que ganó, para mí estaba bien, yo le voté porque yo voté. O sea, yo sabía, digamos, conocía, claro, de los 67 proyectos, hice mi informe de los 10 o 12 que podían pasar a la segunda fase. No sé si lo tuvieron muy en cuenta, este era uno de ellos. Pero es verdad que algunas de las ideas, transporte vertical, estaban vendidas. Yo conocía a alguno de la gente que estaba trabajando. Había un buen equipo de ingeniería, de urbanismo, aparte del que coordinaba esto, del amigo este arquitecto, no quiero decir nombre, prefiero no decirlo. Pero vamos, que sí, que es alguien que yo creo que es bastante razonable. Ha habido muchos cambios, incluso hasta del proyecto que se hizo. No voy a entrar ya he dicho de la prioridad, lo ha dicho bastante claro. No era prioritario, pero sí es verdad que si se aprovechaba, como salió en lo que se votó, con 280.000 votos, que se votó en paralelo a la Gran Vía, tenía que haber sido otro tipo de actuación. ¿Dónde está el espacio peatonal un poquito por encima de la conexión? ¿Es verde o es bastante dura la conexión con Parque de Templo de Boti y no sé qué? Bueno, pero más o menos lo puede haber. Pero la bicicleta se interrumpen constantemente. Yo no voy a decir más que lo que ha dicho Pedalibre en lo que ha colocado. Entonces, pero hay ideas que sí, claro que sí. El tema de los verticales, se lo dije yo a un amigo mío urbanista, vamos, lo hablamos, porque me llamaron. Si es que además era mi responsabilidad, yo tenía que ilustrar un poco con ideas el propio proyecto. Y eso del cambio, yo no sé, si es que todavía no he ido. Solo lo he visto cuando he ido al cine y lo he visto de refilón, porque empecé a cabrearme desde la calle Martín de los Heros, cuando miré así dije, madre mía, iré más adelante, con tranquilidad. Porque claro, también me llegó al alma la cosa. Bueno, que tienes toda la razón, pero que el que quiera y que me esté escuchando, que lea lo que ha colocado Pedalibre en su web y esas cosas. Hola, gracias Carlos por esta interesante conferencia. Yo vengo de Aranjuez y aprovechando la convocatoria de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia que administra el MIDMA, pues le propusimos a nuestro ayuntamiento, que además es un municipio que es patrimonio cultural de la humanidad, su casco antiguo y todo el paisaje, y llevamos un atraso de 20 años. Y ahora que es el segundo momento ideal para las ciudades europeas implanten estas zonas, pues un club que creamos allí hace 3 años, que se llama Pedalear, pues con estas enseñanzas que recibimos a través de Pedalibre, de Conbici y hoy con tu magistral clase, pues le propusimos al ayuntamiento que prepararan ya en febrero, que se anunciaron en marzo, la convocatoria del MIDMA, el preaviso, que se activó en agosto, ¿no? Entonces le dimos todo al ayuntamiento, llegó la fecha de agosto, no presentaron proyecto y Aranjuez sabéis que es una ciudad de más de 50.000 habitantes que va a estar afectada por la ley del cambio climático a partir del 2023. Pues no hicieron nada.
y perdimos 1.000 millones para 148 municipios que somos. Y entonces el problema, y quiero, perdonar que me enrolle un poco, quiero aprovechar el asistir hoy aquí para pedirte un consejo, que es el escollo que pone el municipio, que hemos logrado llevarlo al pleno y que se apruebe por mayoría absoluta crear una red integral ciclista en el casco urbano y en su paisaje cultural, que se lo propusimos. Dicen que no tienen PEMUS porque en la época pre-PEMUS, en el 2005, había un estudio de movilidad. Pero claro, eso lo han convalidado para algunas ayudas europeas, pero para los proyectos del MIDMA no vale, si no hay PEMUS, y hemos perdido la ocasión. Entonces ahora, gracias a Laura Vergara, nos ha dado información de subvenciones de la Fundación Biodiversidad para financiar PEMUS. También se lo hemos facilitado, a ver si lo aprovechan. En definitiva, ¿qué consejo nos podrías dar para una ciudad que es ideal para implantar por fin las infraestructuras, redes ciclistas, ¿no? Que no tiene nada y que le falta un PEMUS, o sea que está anclado en el 2005 y ya le hemos avisado, la segunda ronda es para el 2022, otros 400 millones, a ver si los vamos a perder. Gracias y disculpa que me haya enrollado un poco. No, vamos, si es un tema interesante esto que estás diciendo. Los municipios de más de 50.000 habitantes tienen obligatoriamente que hacer una zona de bajas emisiones. Pero una zona de bajas emisiones no es poner unas cámaras en un entorno, en un contorno, digamos, para proteger la entrada para que entren menos vehículos de fuera. O sea, incluso Madrid Central, que tuvo un estudio y de la cual yo a Madrid Central le puse todo menos el nombre y algunas medidas. Quiere decir que mi subdirección era la responsable de la planificación de movilidad sostenible. Ese tipo era la medida 1 del plan de calidad, el plan A, plan de calidad del aire y cambio climático. Pero había muchas más medidas que no van solo con un área en concreto, sino que tienes que trabajar pues mejorando, no solo en ese espacio donde van a entrar menos coches. Evidentemente hay que dar mejores alternativas de transporte público, mayor accesibilidad, una red ciclista, pero la red ciclista es lo que hemos más o menos ha salido. No se puede quedar en una zona concreta, tiene que extenderse a toda la ciudad esas medidas, con lo cual una zona de bajas emisiones necesita un documento de cobertura, pero un PEMUS, si te digo la verdad, bueno, yo participé en los primeros PEMUSes que ni siquiera existía el código, digo, el acrónimo. Lo hizo San Sebastián. En los años 90 hizo un plan y se llamaba Plan de Ordenación de Movilidad y Espacios Públicos. O sea, quiero decir, a ver, un PEMUS es un documento que te sirve como para iniciar un proceso. Identificas una serie de estrategias. Cada estrategia la desarrollas con algún tipo de medida, pero es una cosa enunciada prácticamente. La mayor parte de ellos se hicieron muchos PEMUS porque el IDAE financiaba el 50%. Y con eso no quiero decir en determinada época concreta, como financiaba, y además también te financiaba poner bicicleta pública, pues hubo una locura de hacer PEMUSes que no servían para nada. Y encima se trabajaban con las mismas metodologías que una gran ciudad. Una ciudad como Aranjuez no necesita hacer un PEMUS. Eso ya te lo digo. Simplemente necesita probablemente para esto identificar cuáles son una pequeña malla o cuáles son las prioridades que pueda tener la ciudad en este momento, porque no se va a hacer todo. Y es que digamos que la movilidad ciclista, se puede hacer un plan de movilidad ciclista para una ciudad independiente de que tenga PEMUS o no tenga PEMUS. Pero bueno, como lo han puesto en las normas ministeriales, digamos, pues habrá que hacerlo. Es una pena, pero hacerlo, pero es que para hacer una ciudad como la vuestra no es tan complicado, vamos, no es por nada. No creo que sea tan difícil, pero vamos, no quiero dar pistas. Hemos hecho alegaciones ahora, la semana pasada, al PEMUS de Colmenar. Claro. Que realmente es un documento nada complejo. Claro. Es decir, que con 90 y pico páginas. Sí. No tiene más. No, decía y tal que la semana pasada hemos hecho alegaciones al PEMUS de Colmenar Viejo. Que no es que sea un documento excesivamente complejo, son 94 páginas, creo.
pero que viene a decir lo que dice Carlos, ¿no? Un diagnóstico de la situación y la propuesta de soluciones, simplemente propuesta de soluciones, ¿no? Sí. Y habla pues de todo lo que interviene en la movilidad. Bueno, está bien como guía a seguir. Yo sí que entiendo que es interesante el tenerlo todo en o sea, todo recogido y tener diagnosticados los problemas para dar soluciones. Pero en lo que se refiere a la implantación de la bicicleta, se puede hacer muchas cosas independientemente de llevar a cabo el PEMUS, que muchas de las veces al final todo se queda en eso. Es decir, nosotros estamos bastante hartos y tal de que, pues eso, mucha documentación, mucho anuncio, mucho estudio de viabilidad. Bueno, ha relatado Carlos Castellana, pero Bravo Murillo tiene estudios de viabilidad, Arturo Sola tiene estudios de viabilidad, Delicias tiene estudios de viabilidad, hay propuestas aprobadas 2, 3 y 4 veces y las calles siguen siendo iguales. Entonces, muchas veces no confiemos, que está bien, ¿no? Pero no confiemos en la creación de documentación, porque en ocasiones eso es un paraguas para al final no hacer nada, ¿no? Y justificar una inversión. Pero bueno, al final es la propia voluntad política del ayuntamiento, bien a través de PEMUS o bien directamente a través de decisiones, pues, bueno, pues que quieran tomar frente a problemas que son evidentes, ¿no? Muchas las veces que no hace falta ponerlos por escrito, si es que es evidente el atasco todos los días en el horario de salida o en la entrada ¿sabes? ¿No? A ver, Carlos, yo voy con mi libro. He visto muchas fotos en Londres de espacios de que se comporte la bicicleta con espacio en el autobús. Eso parece prohibido aquí en Batalla Perdida. No hay nada que comentar. No, pero a mí me sorprende porque, claro, yo en mis desplazamientos cotidianos, evidentemente me desplazo incumpliendo las normas. No, yo no gano para pagar las multas que me tendría que poner. Y yo me muevo por el carril bus, porque va vacío prácticamente de coches. Si viene uno en taxi, me aparto y ya está. Si es educado, si no es educado, ya veremos. Bueno, pues yo en esto disiento, de vez en cuando he tenido buenas agarradas con algunos compañeros técnicos y también, no es que fueran, hablo así en plan coloquial y tal, con este tema. O sea, yo creo que la bicicleta puede compartir espacio en determinados ejes con los autobuses. Yo siempre lo he defendido, pero claro, a veces tienen que tener, si es una vía segregada, tienen que tener una cierta anchura para permitir adelantarse mutuamente, ¿no? Pero que eso se puede hacer, está muy inventado. Lo que pasa, el caso de Londres, yo creo que primero tiene que ver con que la gente respeta mucho. O sea, yo, bueno, puedo hablar de esto porque digamos que la ciudad la he conocido de todo. Ahora ya hace años que voy andando. O sea, voy andando en transporte público y voy en autobús, ni me molesto en meterme en el metro. Bueno, sí, cuando no tengo para largos recorridos lo utilizo. Pero durante bastante tiempo, pues yo tenía allí la bici de mi cuñada, salía por ahí en Camberwell y me recorría lo que hiciera. Y no había ninguna infraestructura. O sea, estoy hablando de los últimos 30 años. O sea, antes lo he contado más o menos, esto se empezó en 2000 y algo. La cosa empezó a ir a más, luego se empezó a meter las vías ciclistas, estaban diseñadas de la época de Livingston, ya fue el Boris Johnson, que era ciclista urbano, pero madre mía, cómo ha salido el muchacho este. Bueno, y continuó, y en algunos sitios se pasó. Johnson en algunos sitios se pasó de la raya, metiendo demasiado bicicleta y puteando el transporte público, con perdón, de mal hablo. Bueno, pues yo durante todos esos años me metía en una bicicleta, me movía por Londres y era alucinante, porque es que los autobuses, como vayas en bici, disminuyen la velocidad y no se les ocurre pasarte cerca, cuando ya pueden, y es amplio, entonces se sobrepasan. Y si no, van detrás. O sea, el fenómeno del tema del autobús, yo creo que es que en el fondo no se quieren tomar medidas. Yo tuve un caso muy
muy potente que tuve más o menos que pelearlo. Fue el Paseo Federico García Lorca en Villa de Vallecas. Es un proyecto que se ha movido por toda Europa, porque es uno de los reconocidos del grupo ese de los peatones, con 28 ciudades, es una de las buenas prácticas, todo el tema del área peatonal amable de la Villa de Vallecas del centro. Bueno, pues ese paseo se diseñó para que pasaran los autobuses. ¡Oh! Aguántale. Al señor, bueno, no, a los de la MT porque no había forma. Y dijo, no, es que tenemos que dar un curso a los que vayan a conducir, es que como cambiamos al conductor, depende, no sé qué. El curso, ¿cuántos hay que dar el curso? ¿A 20? O sea, un curso a 20 conductores, no hay problema. ¿Cuántos son los turnos y tal? No había forma. No sé qué. Entonces, la parte primera, pues a tomar viento, la peatonalizamos del todo y el resto quedó en consistencia con bucles sin tal. No hubo forma. Entonces, con la bicicleta, en este país le pasa esto, pero joder, pues es que va por ahí, por todas partes. Y en Francia, es uno de los éxitos de que la bicicleta pegara el subidón en montones de ciudades medias y más grandes como Estrasburgo y al principio en París, fue precisamente compartir la bicicleta con las infraestructuras de transporte público, porque la idea es, a los coches hay muchas calles donde van en un solo sentido, pero es que el autobús tiene que ir en doble. Eso tampoco ha habido forma de integrarlo también a los señoritos de la bicicleta. Incluso sé de alguien que propuso eso para Calle Serrano, con un proyecto súper bueno, y naturalmente no se lo dieron a esa gente. Se lo dieron a alguien que era muy amiguete de no sé quién, hablando claro. Y era un error, porque el transporte público puede ir en doble sentido. Pero es que no solo el transporte público, es que si tú haces una infraestructura que es coger 5 metros, 4,5, los franceses ya lo hacen, está normalizado por el CERTU, por ese organismo de la documentación. Tú puedes utilizar la bicicleta en ese sentido. Y en el otro también, aprovechando la infraestructura del autobús, que solo queda un carril por sentido. Claro, ¿no lo habéis visto en Londres? Así están todos los ejes de conexión con el centro. Y en París, ¿qué ha pasado? Que no he querido meter imágenes porque no las tengo y ya no me daba tiempo. ¿Qué ha pasado con las medidas en la época de la pandemia? Pues que hay calles importantísimas del centro de la ciudad, aunque ya esto ya venía de lejos, ya en la Ría de Rivoli ya la habían quitado prácticamente el coche, que han aprovechado y han metido infraestructura ciclista a lo grande. ¿Y qué ha pasado? Pues ha habido un subidón impresionante de la movilidad ciclista en una serie de zonas de la ciudad. Y en esos ejes, pues a lo grande. ¿Y no se puede quitar una autopista de un río? Venga, hombre, si la han quitado en París, también se puede. Si lo que hay que echar valor, pero lo que no se puede es quitar la autopista, quitar una autopista de un río y meter el doble de autopista debajo. Claro. O sea, en vez de donde había 6, tenemos 12 carriles. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué voy a no ir yo en coche de Alcorcón a Vallecas, entrando por la A5, tirando por la M30 y saliendo a Vallecas directo por el nudo de Mercamadrid? Pues no, señor, usted tenía que venir por la M40 y no entrar en todo el centro de Madrid. Y con eso lo he dicho aposta. ¿Por qué? Porque la próxima que nos van a colocar, que ya me ha dicho Juan García, porque no pude asistir a la reunión de apoyo a la gente de Batán, va a ser la 5. Es otro magnoproyecto de yo lo entierro y lo he arreglado. No, señor, usted la va a acabar de cagar. ¿Por qué? Porque el día que prolonguen hasta la Avenida de los Poblados, si es que lo prolongan, porque no sé qué tramo van a hacer, lo único que van a ocurrir es que va a haber un sumidero más de coches y va a acabar afectando a la M30. Y va a entrar mucho más tráfico en el centro de la ciudad. Y han perdido una oportunidad también, bueno, no han perdido no porque no lo pensaban hacer, de haber reducido una entrada directa a Plaza España, porque eso estaba metido en el plan de calidad del aire. Aprovechando la obra de el proyecto de Plaza España, se tenía que haber reducido la entrada de coches directamente desde la A5. ¿Por qué? Porque chocan con Madrid Central y chocan con la Gran Vía, que no se puede ni girar a la derecha.
Por cierto, que a los ciclistas también nos han quitado eso, ¿no? O sea, es que es muy duro esto de Madrid. Por eso prefiero no hablar, porque es que me afecta la salud. Venga, eso es lo mejor que podemos hacer.